Hola, muy buenos días. En primer lugar, queríamos daros la bienvenida y comprobar que veis todos correctamente la presentación, sobre todo, supongo que a mí también, y si se escucha perfectamente. Entonces, eh, vale, ya estoy recibiendo los OKs, veo que algunos ya debéis ser veteranos en esto de los webinars que hacemos. Simplemente para los que no hayáis asistido a ninguno, deciros que el medio de comunicación va a ser a través de un apartado que tenéis que se llama preguntas. Ahí nos podéis hacer llegar vuestras preguntas y os las iremos respondiendo. Intentaré ir respondiendo a medida que las vayáis haciendo, pero de todas maneras no os preocupéis porque si no diese tiempo o si alguna no la viese, porque somos bastantes los que estamos hoy conectados, pues me comprometo a responderosla durante el día de hoy, mañana más tardar, y sobre todo deciros también que al final del webinar podréis ver mi dirección de correo por si os surgen otras inquietudes, pues que nos las podáis hacer llegar sin ningún problema. Entonces, bueno, a lo que íbamos. Vemos que se escucha y se oye todo perfectamente, con lo cual daros la bienvenida oficial a este webinar que hemos hecho un poco con especial foco para los productos frescos y con la intención de ver un poco cómo podemos hacer para hacer crecer las ventas, ¿no? Siempre esto es interesante y intentaremos dar algún guiño al contexto en el que estamos a día de hoy, pero bueno, más o menos ya lo iréis viendo, ¿vale? Entonces, también comentaros como cuestión de orden un poco que en las próximas 24 horas a finalizar este webinar vais a recibir una pequeña valoración para que nosotros también podamos ir mejorando y adaptándonos mejor a vuestras necesidades. Y una vez una vez hayáis contestado a ese cuestionario, recibiréis también la presentación, ¿vale? O sea que no os preocupéis, que no tenéis que hacer demasiadas anotaciones. Perfecto. Pues sin más dilación, pasamos un poco a ver sobre qué os vamos a hablar hoy, ¿no? Y nos parece que lo primero con lo que deberíamos empezar es el entorno. ¿Por qué? Porque es un poco la herramienta principal, ¿no? Contextualizar nos permite entender un poco sobre qué aspectos tenemos que trabajar, ¿vale? Luego entramos más en detalle, pero por entorno me refiero pues tanto el mercado como vuestra categoría en concreto, como sobre todo qué le preocupa al consumidor o al comprador de nuestros productos y también cómo las tiendas lo están exponiendo o lo están vendiendo o qué palancas de comunicación hacen sobre nuestros productos, ¿no? Porque es un poco nuestro altavoz hacia ese consumidor. A continuación veremos un poco el proceso de gestionar una categoría. ¿Por qué? Porque le hemos querido dar como una pincelada como de metodología, ¿vale? Porque creemos que es muy importante trabajar con un orden, ¿no? Hay una viñeta que no sé si habréis visto alguna vez de stop and think, ¿no? O sea, antes de hacer las cosas, en castellano sería aquello de no empezar la casa por el tejado, ¿no? Vamos a seguir todos los procesos y ver a ver un poco si podemos meterle orden y conseguir así pues activar las ventas de una manera más efectiva. Y por último, dentro de este, bueno, evidentemente dentro de este proceso veremos qué palancas serían las que se podrían activar y un poco el objetivo que tendríamos hoy para finalizar es ver un poco más en detalle cómo se tendrían que trabajar esas palancas de activación teniendo en cuenta que estamos trabajando esos productos frescos. Ya os aviso que el webinar es de 30 minutos, con lo cual un poco milagros a Lourdes, pero vamos a intentar llegar a todo ello, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, hemos dicho que lo importante de observar el mercado, ¿no? A día de hoy, bueno, ya sabéis que periódicamente recibimos bastante información, pero a día de hoy, por si no os sirve, eh, que sepáis que tanto nosotros como un montón de institutos de mercado, los principales, pues Nielsen, IR y Kantar, están haciendo muchísimos webinars gratuitos en el que nos van informando un poco de cómo está evolucionando el consumo. Entonces, esto también os puede servir como para contextualizar un poco, ¿no? Ya sabéis un poco que, como ahora estamos con el coronavirus, un poco lo que ha pasado es que se ha frenado prácticamente el consumo fuera del hogar, todas esas oportunidades de consumo ahora las estamos haciendo en casa, ¿vale? Con lo cual, claro, las neveras están a rebosar, ¿no? Entonces sí que hemos visto como un poco el repunte de esos envasados en un primer lugar. ¿Por qué? Por todo el tema, pues sobre todo de llenar la despensa, de conservas, de congelados, etcétera, etcétera. Pero los frescos
también han seguido un buen nivel de ventas, ¿no? E incluso estamos viendo que ahora están creciendo por encima. De hecho, os quería enseñar que esta mañana justo he recibido los nuevos datos de Nielsen de esta última semana y los crecimientos pre-COVID en frescos eran de un 5% más o menos y los crecimientos post-COVID estamos hablando de casi un 22%, ¿vale? Con lo cual ya veis que estamos en la cresta de la ola y sería importante también ver cómo podemos aprovechar este aspecto. Pero no nos tenemos que quedar solo en el mercado, ¿no? Sino que tenemos que intentar ver también, pues, qué perspectivas o qué grandes líneas generales son las que están moviendo el consumo a día de hoy, ¿vale? En un primer momento nos vienen a la cabeza estas tres. Salud, ¿no? Es innegable que hoy en día la salud es un eje que estamos todos como mucho más preocupados, ¿no? Han salido tendencias, incluso nuevas dietas, que nos ayudan un poco a ello, que a nuestras categorías les van estupendamente porque en su gran mayoría son percibidas como las más saludables, pero no hay que olvidar, pues por ejemplo, la conveniencia, ¿no? No sé si habéis leído alguna vez, pero tenemos datos declarativos de que el 60% dice que no tenemos tiempo o que lleva una vida muy ajetreada. Bueno, ahora quizá la parte buena es que tenemos algo más de tiempo porque nos ahorramos los desplazamientos, ¿no? Pero vamos, que en líneas definitivas todo lo que sea conveniencia, tanto de producto como de compra, lo estamos viendo que es un gran driver de crecimiento. Y por último, el tema de la sostenibilidad, no menos importante, ¿no? Hasta ahora sí que veníamos viendo ciertos aspectos tales como, pues, por ejemplo, el plástico, ¿no? O las nuevas formas que antes íbamos, por ejemplo, en la frutería, en secciones donde antes íbamos a comprar y lo metíamos en una bolsa de plástico, cada vez tenemos iniciativas que nos dan pues, unas bolsas más sostenibles, ya sean pues, de papel o de tela, etcétera, de rejilla, otras alternativas, ¿no? Entonces, esta reflexión nos la queremos hacer porque solo conociendo estos retos podemos encontrar las soluciones y esas palancas que vamos a ir activando. Y aquí es un ejercicio que ya tendríais que bajar un poco cada uno a vuestro nivel, a lo que tiene más que ver con vuestro producto, pero sí que son tendencias generales que nos gustaría un poco que tuvieseis como en el marco exterior, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Y cuando hablamos de esto nos referimos, pues por ejemplo, lo que os estaba comentando, ¿no? De todo el tema de comprar más a granel o el tema de los productos que ya vienen envasados o el tema de la desinformación, ¿no? Tan en boga estos días que recibimos mucha información y tenemos que tener en cuenta que no toda es veraz, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo aterrizamos esos conceptos de conveniencia a nuestros productos? ¿Cómo los podemos hacer que su consumo sea más conveniente, más práctico, más lo que nuestro consumidor necesita? ¿Cómo ponemos en auge toda esa salud que podemos ofrecer a nuestros consumidores? O incluso muchos de vosotros tendréis productos de proximidad, de kilómetro cero, ¿no? Que se le llama. ¿Cómo estamos vendiendo esto al consumidor? ¿Cómo se lo estamos comunicando? ¿Le está llegando? Bueno, ¿por qué esto es importante? Pues muy fácil, porque solo entendiendo lo que nos están diciendo esos consumidores, la gracia es que podamos intentar indagar sobre qué es lo que tenemos que ofrecerles, ¿vale? Estos aprendizajes necesitamos que sean accionables, porque es la base de todo. Voy a parar un momento porque estamos recibiendo bastantes preguntas y a ver si puedo responder alguna. Vale. Bueno, en primer lugar, perdón, porque con la vorágine de empezar creo que, que no me he presentado. Soy Belén Lerma y soy la responsable de desarrollo comercial de productos frescos. Entonces, cualquier duda, pues quedo a vuestra disposición. Y luego me están preguntando si creemos que hemos sido más selectivos a la hora de comprar en cuanto a la calidad. Entiendo que se refieren a esta época. Entonces, yo más que nada comentar que en un primer momento yo diría que no, porque la gente estaba, por otros estudios de mercado que tenemos, la gente estaba un poco como con la inquietud, ¿no? De que no fuesen a tener productos. Entonces,
no era tanto la calidad, sino el quedarse sin. Entonces yo creo que una vez ya les ha quedado claro que gracias al trabajo que estáis haciendo vosotros y el resto de los responsables de la cadena de suministro, esto no va a pasar. Entonces sí que hemos visto como un repunte de productos saludables, pero también un repunte de productos de indulgencia, ¿no? Entonces no es tanto la calidad, sino más la tipología del producto, ¿no? Ya sabéis también que cuando hay una crisis, en este caso sanitaria, pero que ha repercutido a nivel económico, esa incertidumbre hace que la gente sea un poco más cautelosa a la hora de gastar. Entonces, estamos analizando ahora, estamos haciendo un barómetro para ver cómo va a evolucionar ese gasto, si se van a dedicar a productos más premium, por decirlo de alguna manera, o van a seguir consumiendo algo más media calidad, ¿no? Entonces, vale. Si os parece bien, sigo. Si tenéis más preguntas, las voy intentando leer. Perdón que no sea muy ágil, pero es que hay muchísimas cuestiones. Vale. Entonces, ¿qué os comentaba? Que todos estos insights que le hemos llamado, todos estos aspectos, los tenemos que intentar aterrizar un poco más, ¿no? ¿A qué me refiero? Con que sí, la salud es importante. Si os pregunto ahora, si pudieseis levantar la mano, ¿cuántos de vosotros estáis apuntados al gimnasio y cuántos de vosotros vais regularmente? ¿No? Pues es la típica cosa que te hace ver que a lo mejor todos decimos que estamos preocupados por la salud y por hacer ejercicio, pero la verdad es que no, luego no todos lo hacemos, ¿no? Y por eso ponemos este ejemplo de hacer una mina, de excavar bien, para entender cuáles de verdad las razones que hay detrás de esto, ¿vale? Entonces, una vez tenemos esto claro, que esa necesidad de sacar aprendizajes es importante, lo que queremos hacer es daros una idea de cómo se puede hacer, y es siguiendo el proceso de las fases de compra, ¿vale? Es decir, desde que estamos en casa y tenemos una necesidad del producto hasta que hemos ido a comprarlo, hemos vuelto, lo hemos comido y evaluamos si vamos a volver a repetir o no. ¿Por qué? Porque es en esa fase de la compra donde vamos a poder indagar sobre todos los aspectos que son importantes al consumidor sin dejarnos nada. Y aquí la verdad es que cuando hablamos de consumidor nos referimos, lo explico mal, pero nos referimos a consumidor y comprador, porque pueden ser el mismo o pueden no ser el mismo. ¿Vale? Entonces, bueno, seguimos con las preguntas, así que voy a intentar también intercalar. En la situación actual ha relegado la sostenibilidad por la seguridad que da un envase. Bueno, creo que a día de hoy todos los envases evidentemente van bien etiquetados y tal. Incluso se dice que, bueno, no sé, supongo que lo habréis recibido también, todos esos emails o sugerencias sobre todo del gobierno, ¿no? En la que nos explica cuánto tiempo queda el virus dentro de un envase. Y eso yo creo que también la gente lo ha tenido en cuenta, ¿no? La verdad es que yo, cuando las pocas veces que bajo a comprar, lo que veo siguen siendo las fruterías llenas, y también veo los supermercados llenos, ¿no? Me refiero más como a nivel industrializado. Entonces, como todo el mundo luego cuando llega a casa está limpiando otra vez la compra que ha hecho, creo que eso pues no se ha visto reflejado todavía, ¿vale? Entonces, intentando ya cerrar este bloque de contextualización, creemos que es importante conocer el entorno, ¿no? Ver cómo es ese proceso de compra para tener en cuenta cómo vamos a poder ir seleccionando los aspectos que son importantes para nosotros para ver luego cómo los activamos, ¿no? Entonces, una vez conocemos el entorno, os he dicho que era importante para nosotros ofreceros como una cierta metodología, ¿vale? ¿Qué nos referimos con esa metodología? Pues a hacer una gestión por categorías. ¿Esto en qué consiste? Pues así a priori suena fácil, ¿no? Es un proceso en el que tienen que colaborar fabricantes y distribuidores para gestionar el negocio en base a categorías, y esas categorías serían unidades estratégicas de negocio, ¿vale? Cuando hablamos de una categoría, pues dependerá de vuestro sector, ¿no? Dentro de los productos frescos. Pero a lo mejor, por ejemplo, si estáis dentro del sector de pesca, de productos del mar, y vendéis salmón, pues el salmón envasado, salmón ahumado, ya sabéis que puede depender, o en algunos sitios
o de charcutería o del libre servicio de la zona de productos del mar. Con lo cual, ahí podéis tener una divergencia en cómo tratáis esas categorías, ¿no? O si estáis en el sector de las nueces, por ejemplo, si están enteras, las podréis encontrar en frutería, pero si están ya partidas o tratadas de alguna manera, pues estarían en el sector de snacking, ¿no? Entonces, ¿esto cómo lo tenemos que tratar? ¿Como una unidad de negocio o son competencia? Aquí depende de lo que los distribuidores, que son un poco los dueños del local, decidan, ¿no? Entonces, en este proceso la cuestión es ponerse de acuerdo para tratar estas unidades estratégicas de negocio y conseguir una triple ganancia, que sería un mayor valor para el shopper, este consumidor comprador que estábamos hablando antes, y mejores resultados a nivel empresa. Entonces, ocuparán roles diferentes. El distribuidor, evidentemente, al tener el espacio, sería el dueño del proceso, ¿no? Pero tiene que estar abierto a esa colaboración con los fabricantes y a compartir información. Y los fabricantes serían como los facilitadores del proceso. ¿Por qué? Porque son los que saben realmente de esa categoría, ¿no? Como os he indicado, esto implica esa sólida relación de colaboración. ¿Para qué? Pues para definir esas oportunidades de negocio y satisfacer al socio, al comprador, perdón. Con lo cual, es ese triple ganancia que estábamos hablando, que en definitiva no deja de ser algo de, para fabricante y distribuidor, un crecimiento de la categoría, ¿no? El crecer estas ventas que estábamos hablando al principio, y para el consumidor, pues esa mayor experiencia, podríamos llamarlo, ¿no? No solo satisface sus necesidades, sino que lo hace en menos tiempo, con una mejor experiencia de compra y con todo a su alcance para poder escoger lo que realmente le satisface, ¿vale? Entonces, una vez ya hemos visto qué es, vamos a pasar por este proceso. Un poco vamos a entrar en cada una de las fases, pero os hago un antecedente para que veáis cuál es ese modelo y luego ya desgranamos. Es un modelo que se creó en los años 80, 90 en Estados Unidos, con lo cual ya veis que tiene su recorrido y está certificado que funciona, ¿vale? Pero ya veréis que es una metodología, es un proceso como cualquier otro, ¿no? Partimos de un análisis, que es un poco el entorno que estábamos viendo cuando hemos empezado la presentación, en el que definimos un poco, pues oye, esta categoría, cómo la vemos, cómo es ese trayecto hacia la compra que os hacía referencia antes, el círculo ese que veíamos, y le tenemos que valorar, ¿no? Una vez ya hemos visto cómo es esa categoría, pues vamos a ver qué implicaciones tiene o cómo la tengo que trabajar en función de la valoración que hagamos. Por supuesto, hemos dicho que esto tiene que ser un trabajo conjunto entre fabricantes y distribuidores, con lo cual tenemos que darnos ese punto de, una vez tengamos claro esto, vamos a validar cuáles son nuestros objetivos. ¿Para qué? Pues para seguir construyendo ese plan de acción, ¿no? Una vez tengamos validados esos objetivos conjuntos, ver qué estrategias y qué palancas podemos implementar. Pero hacer el análisis y diseñar un plan no sirve de nada si no lo ejecutas, y ejecutarlo y pegarte toda esta currada no sirve de nada si luego no hay un seguimiento y una medición de resultados, ¿no? ¿Por qué? Para ver si nos hemos equivocado en algo y que esto se retroalimente en nuestro proceso y lo haga cada vez mejor, ¿vale? ¿Veis? Es algo como bastante evidente. Entonces vamos a ir desgranando un poco más en qué consistiría cada paso. En estos dos primeros, un poco lo que os hemos comentado, ¿no? Una vez ya tenemos como esos antecedentes, hemos filtrado cuál es nuestro entorno, en qué entorno nos movemos y qué es lo que es importante para nuestro consumidor y para nuestro comprador, lo que vamos a intentar ver es cómo le asignamos un rol a la categoría que estamos trabajando, ¿vale? El rol no deja de ser el papel estratégico que juega esa categoría en el distribuidor. Y lo que tenemos que hacer luego es intentar analizar con un análisis DAFO sencillito, ¿no? De debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, cómo podemos generar esos objetivos que luego tenemos que validar, ¿vale? Si nos ponemos un poco más en detalle para saber qué rol jugamos, ya os aviso que lo tenemos más o menos muy bien. Esto depende de la misión de compra que satisface, ¿vale? Entonces, hay dos drivers que son los que nos determinan los tipos de categorías, que uno sería la fidelización, que veis así en vertical, y el otro sería el volumen de negocio que genera, ¿no? Entonces, muy brevemente, la categoría rutina, ¿cuáles serán? Pues todas aquellas que son un poco compra de reposición,
pues el arroz, los detergentes, etcétera, etcétera. Lo que sea conveniencia, pues ¿qué será? ¿Se os ocurre alguno? Hemos hablado antes de la conveniencia, ¿no? Por ejemplo, sí. Sí, sí, ya estoy viendo vuestras respuestas. Muy bien, es todo aquello, ¿no? Exacto, muy bien. Cuando hablamos de estacional o impulso, pues algo tipo, ahora que empieza a hacer buen tiempo, ¿no? Pues por ejemplo las cremas de sol, ¿vale? Algo que es solamente puntual. O el tema de las pilas, que siempre nos las dejamos, ¿no? Al menos, por lo menos yo es algo que nunca me acuerdo de comprar y cuando las ves dices, ay, pues sí, pues voy a acabar comprando. Y por último, la categoría destino. La categoría destino es una de las más importantes porque es la más movilizadora. Es decir, como su propio nombre indica, el destino es por lo que es lo que hace que la compra sea movilizadora. Es decir, yo escojo esta tienda porque voy a comprar, me lo invento, ternera y es la que mejor ternera me ofrece. Y por eso escojo esa tienda, ¿no? Con lo cual sería ese destino. Con lo cual estáis viendo que tendría un alto nivel de fidelización y yo, si soy inteligente y sé que mi clientela viene por la ternera, pues le voy a dar más volumen de negocio, ¿vale? ¿Dónde estaríamos enfocados las categorías de frescos? En destino, ¿vale? ¿Y cómo son estas compras destino? Para que os hagáis una idea. Pues son categorías que hacen que el shopper elija una tienda en vez de otra, que es lo que os estaba comentando. Deben ser pocas, evidentemente no pueden ser más de un 10%, porque si no estaría la tienda llena de categorías destino y no podemos ser especialistas en todo, pero a la vez es lo que me genera un importante nivel de ventas, ¿vale? Como las quiero mimar, lo que voy a hacer es posicionarme como especialista, posicionar a mi enseña como especialista también, posicionar a los vendedores o esa compra asistida o incluso el merchandising que usemos para ese posicionamiento y que vamos a tener también de esa explicación sobre la categoría, pues un surtido más amplio que la media, ¿vale? Lo que os comentaba, una vez ya tenemos definido y acordado con el distribuidor, pues por ejemplo, nosotros estamos en productos frescos, somos categorías de destino, nos tienen que hacer caso, ¿vale? Pues nos tendríamos que alinear en cuáles serían esos objetivos. Lo siguiente que habría que hacer es, ya fijaos esos objetivos, qué estrategias vamos a tener también en conjunto y cómo se van a activar esas estrategias, pues a través de las palancas, que es el gran hecho que hace que vendamos más. ¿Cuáles serían? Pues son básicamente 4. El surtido, el merchandising, que lo hemos puesto aquí como implantación o presentación en el lineal, las promociones y el precio, ¿vale? Son los 4 ejes sobre los que puede trabajar nuestro producto para vender más. Cuando hablamos de estrategias, la verdad es que podemos dar diferentes ejemplos, ¿no? Pues aumentar yo qué sé, la disponibilidad o aumentar la penetración, la frecuencia, etcétera, etcétera. Estamos buscando dar respuesta a diferentes objetivos. Pero yo creo que todo se resume en una cosa, ¿no? Cuando estamos hablando de aumentar las ventas y hacer crecer la categoría, lo más importante es atraer nuevos compradores, retener o fidelizar los que ya tienes e incrementar el gasto por acto, hacer que compren más cada vez que te compran, ¿no? Con lo cual, la verdad es que con estos 3 ejes lo tenemos arreglado. Por último, perdón, antepenúltimo, no sirve de nada lo que decíamos antes, ¿no? No sirve de nada planificar si no puedes ejecutar y hacer un seguimiento del mismo, ¿no? Vamos un poco justos de tiempo y me gustaría ver la parte que viene ahora, lo que pasa es que tenemos muchas preguntas, entonces comentaros que os responderemos a las preguntas por mail, ¿vale? Entonces seguimos. Hemos visto ya cómo es el entorno, hemos visto ya cómo es ese proceso, que espero que haya quedado más o menos claro, podemos profundizar más adelante. Y ahora lo que os quiero enseñar es cómo aterrizamos todo esto que estamos viendo, ¿vale? Entonces, como hemos hablado, estamos ante categorías que son destino, con lo cual son las que atraen al consumidor a la tienda, tienen ventas y rentabilidades altas y definen un poco el posicionamiento, con lo cual pues su surtido tendrá que ser lo más completo y diferenciado posible y a nivel de precios y promoción tendremos que tener algo que nos diferencie, ¿vale?
¿Cómo aterrizamos esto un poco más? Vamos a pasar por las 4 palancas que os decíamos antes. A nivel de surtido, un poco lo que queremos es encontrar el producto, ¿no? A nivel de merchandising, lo que queremos hacer es encontrarlo lo más fácilmente posible. ¿Por qué? Porque la gente que nos ha dicho antes, no sé si os acordáis, os he comentado que el 60% de la gente dice que no tiene tiempo, con lo cual lo más fácilmente posible, ¿no? Y además nosotros nos tenemos que posicionar como que sabemos de lo que estamos hablando, ¿vale? Con lo cual, dando esa ayuda a la compra. Y lo tercero, la mejor oferta, pues a través del precio y la promoción. Como veis, esta sería como la receta mágica, encontrar fácilmente la mejor alternativa. A nivel de surtido, lo que tenéis que tener más en cuenta es que no es único para cualquier punto de venta. Aunque sea el mismo distribuidor, pueden tener posicionamientos diferentes, ¿vale? Entonces, en función de las necesidades que queramos cubrir o de las referencias que tengamos espacio para meter, hay dos conceptos que tenemos que tener en cuenta: la amplitud y la profundidad, ¿vale? Esto lo vemos claro, por ejemplo, si vais a un IKEA, pues habrá muy poca amplitud porque solamente hay muebles, pero habrá un surtido muy profundo porque tenéis todo tipo de muebles para todo tipo de estancias del hogar, ¿vale? Sería un poco el ejemplo. ¿Por qué analizar esto del espacio es tan importante? Porque nos lleva a detectar un surtido eficiente en el que podamos tener cabida las novedades, ¿vale? Es decir, cuando yo analizo el surtido de un distribuidor, estas X que hemos puesto son los aspectos que no está trabajando. Por ejemplo, de arroz bomba no tiene una categoría premium. Oye, pues a lo mejor es una posible oportunidad de desarrollo, ¿vale? Este análisis es el que nos llevará a intentar que estén los productos que el consumidor está buscando. El segundo aspecto sería el merchandising, ¿no? ¿Con qué objetivo? Pues evidentemente rentabilizar el espacio y mejorar la experiencia de compra que estábamos hablando, ¿no? Para mí el merchandising lo define en dos frases. Si no se ve, no se compra, ¿no? Con lo cual está muy bien que tú hayas hecho todo ese ejercicio de ver qué surtido tiene sentido o qué innovación podría faltar, pero si luego no lo destacas de alguna manera, pues no va a servir de nada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el merchandising es el vendedor silencioso, que nos gusta llamarlo, ¿vale? Es algo que si tú haces bien, está trabajando para ti como un vendedor los 365 días al año, ¿vale? No nos queremos enrollar muchísimo, pero de tipos de merchandising hay por lo menos 5, ¿vale? En función de qué fuentes consultes. Y lo que nos gustaría destacar es 3 cosas que queremos que hay que remarcar. Lo primero es la definición del espacio. El espacio, como ya sabéis, es limitado y hay que rentabilizarlo, con lo cual tenemos que determinar bien qué espacio necesita nuestro producto, ¿vale? Pues en función de las ventas, en función de la notoriedad, en función de un montón de cosas. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta no solamente es esa visibilidad, sino el hacerlo atractivo, lo que os estábamos comentando, ¿vale? Y por último, algo que ayude o facilite esa compra, como mostrándoles nuestro conocimiento, ¿no? Entonces, unos breves ejemplos. No sé si lo veréis muy bien, sería una sección de cítricos dentro de la frutería y una sección como de setas, champiñones, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces aquí un poco lo que nos están haciendo es, por ejemplo, en el de la derecha, explicar arriba, no sé si lo veis, con ese merchandising un poco los tipos que te ofrecen, explicándote un poco cómo los puedes cocinar, cuáles son sus casuísticas, qué los hace especiales, etcétera, etcétera. Y en el otro es tan simple como que te dicen cuál es el uso que le puedes hacer a ese producto, ¿no? ¿Cuántas veces vamos a comprar? Y mucha gente no sabe las naranjas que son para hacer zumo o para comer, ¿no? Pues si ya te lo ponen así entre snacks para comer, para hacer mermelada o para exprimir, pues te queda mucho más claro. ¿Qué estás haciendo? Das información, te posicionas como conocedor de la categoría y la experiencia de compra es mucho más buena. Otros ejemplos, pues el más de atracción, ¿no? Lo veis a la derecha, cómo hacer la sección pues mucho más atractiva. ¿Os imagináis ir a comprar a una pescadería dentro de un supermercado o de un hipermercado, que esto es bastante grande, que sea así? Hombre, pues quieras que no, es una experiencia muy diferencial. O eso que os decíamos antes, que no solamente puede ser merchandising interior, sino que también puede ser exterior. Y este es un ejemplo sobre cómo nos posicionamos como expertos en una categoría, explicándole los tipos de cortes, ¿vale?
Me estoy pasando un poco de tiempo, pero ya quedan solamente 2 o 3 diapositivas, ¿vale? Así que voy a intentar alargar un poco. A nivel de precio la verdad es que no podemos hablar mucho, simplemente os queremos hacer un guiño, y este guiño es que el precio es diferente que el valor. Es decir, toda transacción comercial es un intercambio de soluciones por esfuerzos, y el dinero es solo uno de esos muchos esfuerzos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este aspecto, por ejemplo, si vais a comprar una televisión y os cuesta 500 euros, de 500 euros a 525 lo vais a tener en cuenta. Si te ofrece, por ejemplo, un servicio postventa mejor, o te la vienen a instalar gratis a casa, o te hacen un plan de fidelización para que la puedas renovar en X tiempo, ¿verdad que por esos 25 euros pues, os lo pensaríais? Pues eso es un poco la gracia del precio justo por el que está dispuesto a pagar. Es decir, el precio irá en función del valor que a ti te retribuya el producto, ¿vale? Y por último, las promociones. Entonces aquí sí que queríamos hacer la reflexión de que no siempre son rentables. Y entonces os preguntaréis, ¿por qué las seguimos haciendo? ¿Están alineadas con nuestros objetivos? Pues eso es lo que queremos que os preguntéis, ¿no? A veces pues no queda más remedio, pues porque la cosecha viene como viene, ¿no? Pero si no son rentables, ¿estáis midiendo las promociones que hacéis? ¿Sí? Vale, algunos ya veo que la mayoría sí, algunos no siempre. Vale, claro, aquí con un poco de honestidad, ¿no? Claro, sí, es importante medirlas. Y la siguiente pregunta sería, ¿y una vez medidas, hacéis alguna a sabiendas de que no son rentables? Aquí ya cuesta un poco más responder, pero algunas veces la respuesta también es que sí, ¿no? Y más con producto fresco, correctamente. Claro, estamos en una categoría en la que esto es súper, súper difícil, ¿no? En fin, simplemente os queríamos ayudar a hacer ese guiño de reflexión en cuanto a que hay que medir y hay que valorar que tú puedes hacer una promoción que no sea rentable, pero si tienes un objetivo detrás, ¿no? Y sobre todo, cuando hablamos de si están alineados con los objetivos, queremos que tengáis en mente cómo hemos empezado. Y hemos empezado diciendo que esto es un proceso de colaboración fabricante-distribuidor para satisfacer a un comprador, ¿no? A un consumidor. Entonces, cuando hacemos una promoción, ¿nos metemos en el gorro de los tres o solamente estamos pensando en que el folleto dice esto y tengo que salir, o en que yo tengo excedente y tengo que montar la promoción? Porque a lo mejor el esfuerzo de compra que le estoy pidiendo al consumidor, pues no le ve el sentido, ¿no? Os pondré el ejemplo más chorra de todos, ¿eh? Pero si yo estoy lanzando una novedad, ¿tiene sentido que haga una promoción de carga? Evidentemente no, ¿no? Porque estoy obligándole a comprar más de algo que no sabe si le va a gustar, ¿vale? O sea, eso es un poco del guiño que os queríamos hacer de meterle un poco de cabeza a todo esto, ¿vale? Y ya sin más dilación, un poco las conclusiones con las que queremos que os quedéis, ¿no? El objetivo de este proceso, ¿cuál es? Pues conseguir un mayor desarrollo de la categoría como tal, que en lo que repercutirá es en un crecimiento de las ventas, tanto vuestras como de la competencia. Es decir, estamos trabajando de la categoría. La manera de trabajarlo es a través de la colaboración. ¿Por qué? Porque vosotros podéis tener información, pero hemos dicho antes, no sé si os acordáis, por ejemplo, en surtido, ¿no? Que no hay un surtido único, con lo cual eso también habrá que tenerlo en cuenta. Y en esa colaboración necesitáis también del distribuidor que os dé esa información. Con lo cual, las claves serían la adaptación, lo que os decíamos antes, ¿no? El poder poneros en el sombrero de los tres agentes, no solo de los fabricantes, sino también de ese comprador, de ese consumidor y del punto de venta al que os estáis dirigiendo. Trabajar con transparencia y objetividad, porque hemos visto que esto era un proceso a largo plazo, ¿no? Que incluso daba vueltas, con lo cual un proceso circular en el que la objetividad y la transparencia son básicas. Y luego hemos puesto aquí un poco a nivel periodístico, pero ese análisis, ¿no? Lo podríamos decir, el poderse cuestionar las 5 Ws que le dicen en inglés, ¿no? Del cómo, el por qué, el para cuándo, ya sabéis, ¿no? De cuando estás redactando una noticia. Y eso es lo que haría posible ese generar mayor desarrollo. Muy bien, he acelerado un poquito al final y veo que tenemos un montón de preguntas, pero como os comentaba, para no alargarnos más, que ya vamos mal de tiempo, os contestaré las preguntas lo antes posible.
invitaros a entrar en la web de AECO, que tenéis aquí abajo, porque estamos desarrollando muchísima oferta formativa estos días. Y si tenéis cualquier inquietud, allí podréis encontrar. Y os dejo también esta última diapositiva donde tenéis mi mail y mi número de teléfono por si tenéis cualquier cosa. Y nada, simplemente desearos a todos que estéis bien vosotros, familias y amigos. Y muchísimas gracias por asistir.